Hola, buenas tardes, oyentes de su podcast entretenido, el cual estará presentado por Axel Nicolás, Abraham Payán, Yael Ríos, Lices Unzueta y su presentadora Carla Soria, donde tendremos el gusto de hablarles y tocar el fondo de qué es el barroco y cómo impactó en la sociedad. Yael, ¿me puedes compartir y resolver esta duda? Claro, Carla, para comenzar, el barroco novohispano fue un estilo artístico desarrollado en Nueva España entre los siglos XVII y XVIII, territorio que abarca México y las zonas circunvecinas. El estilo se manifestó en expresiones como la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Entonces, el arte del barroco fue utilizado para dotar de prestigio a la autoridad papal e ilustrar las verdades de la fe. Se caracteriza por la acumulación de formas y excesos de superposición de elementos ornamentales y en el cual aparecen columnas sin ningún fin. Pues los elementos y características que dan mis compañeros, yo relaciono este movimiento artístico con las iglesias, puesto que cada vez que entro a una puedo ver la gran saturación de elementos y claro, el color dorado, que es lo que lo destaca. Pero, ¿sabes también que encuentro una relación enorme? Es con la Catedral Metropolitana. ¿Alguien la conoce? Corrección, Carla. Bueno, no es que estés mal, pero te puedo dar un consejo o un dato interesante. Es que no se llama así, sino el nombre parece un trabalenguas, pero es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México. Sin duda es un tremendo trabalenguas. ¿Te parece si lo dejamos como catedral? Porque me gustaría que habláramos sobre esta, después de una pequeña pausa. Hola, comencemos con este tema. ¿Qué es la catedral? ¿Alguien la conoce? Pues para llegar a esta existen muchas rutas, y estas son tanto en transporte público que claro, el recorrido es extenso desde donde te ubiques, pero valdrá la pena ya que en todo tu recorrido tendrás muestras de lo diverso que es México. Así es, Abraham. Y qué bueno que mencionases el recorrido, ya que es impresionante la cantidad de turistas que hacen todo por llegar a esta ubicación. Al igual, personas que viven en la Ciudad de México. Te platico, yo la semana pasada que fui, hice toda una excursión, donde yo vivo en la zona norte de la ciudad, y tuve que llegar a Indios Verdes, para posteriormente, desde el metro, ir a la estación Hidalgo, donde se puede transbordar y tomar otro metro, y llegar a la estación Zócalo, donde saliendo de este metro se encuentra la catedral. Pero yo quise caminar, y recorrer desde la estación Hidalgo, donde caminé por Bellas Artes, la Torre Latino y otros lugares, y es tan peculiar como esta zona es turística. Por otro lado, Carla, yo vivo muy cerca de la catedral y tan solo tomé un taxi para llegar. Así que no tengo tantas experiencias como tú, pero al igual pude observar cómo hay miles de personas. Por si alguien quiere ir, este se ubica en la Plaza de la Constitución, centro histórico de la Ciudad de México, abierta desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claro, después de lo que les contaremos, espero tengan un interés para ir y afirmar lo que les contaremos. La Catedral Metropolitana es uno de los templos más importantes de América. Sus majestuosas proporciones la convierten en una obra maestra. Enmarca el costado norte del Zócalo capitalino y es el monumento más representativo del centro histórico de la Ciudad de México. La prolongada construcción de 1573 a 1813 es un compendio de estilos arquitectónicos que predominaron sucesivamente en la época novohispana. ¿Les gustaría conocer la historia de la construcción de la catedral? Después de esta pausa, conoceremos a fondo. Regresamos, Axel. ¿Nos puedes contar, por favor? Pues terminada la conquista de México e iniciada la conquista espiritual, Hernán Cortés en 1524 mandó a construir la primera iglesia mayor. Esta se construyó con las mismas piedras de los templos indígenas destruidos. El 12 de diciembre de 1527 se creó la Diócesis de México. Un año después, en 1528, Fray Juan de Zamarraga se convierte en el primer obispo electo de la diócesis. Para el 1530, la iglesia mayor es elevada a la dignidad de la catedral y finalmente se le da el rango de metropolitana en 1547. Se le dio esta denominación porque es la sede de arzobispo
Con el tiempo, esta primera catedral resultó pequeña e insuficiente y se pensó construir otra más grande para honra y gloria de Dios. Esta primera catedral duró apenas un siglo, pero en 1573 se inicia la construcción de la segunda y actual catedral. En ese entonces, el rey de España era Felipe II, y el cuarto virrey de la Nueva España era Martín Enrique de la Almanza, y el tercer arzobispo era Pedro Moya de Contreras. En 1526 se demolió la primera catedral y se habilitó la primera sacristía del templo catedralicio para la celebración de los oficios divinos. Se pensó en edificar una catedral como la de Sevilla, pero hubo dos grandes inconvenientes. El primero era el tipo de terreno, ya que el agua de la laguna no permitía construir cimientos fijos, y el segundo inconveniente era lo elevado de los costos para construirla. Se decidió construirla como la de Segovia o la de Salamanca. Así fue que estas catedrales sirvieron de modelo al arquitecto Claudio de Arciniega, quien se basó en el trazo que indicaron Gil de Hontañón y Simón García para las iglesias de 5 naves. Arciniega reprodujo los mismos lineamientos de la Catedral de Salamanca, trazó una planta igual para la Catedral de México, con las mismas dimensiones en naves y capillas, y agregó una pequeña ampliación en la sacristía y sala capitular. En 1629, la gran inundación de la Ciudad de México provocó la suspensión de las obras del templo por 6 años. La primera dedicación de la catedral fue en 1656 a la Santísima Virgen de la Asunción, bajo el reinado de Felipe IV, siendo virrey el duque de Alburquerque y el arzobispo Mateo Saga. En 1667 concluyó el interior del templo y se realizó una segunda dedicación. En 1787 comenzó la obra de las torres campanario, realizadas por el arquitecto José Damián Ortiz de Castro. En 1792 se demolió el muro que circundaba la catedral y el cementerio, sustituyéndose con postes y cadenas. En 1813, el arquitecto Manuel Tolsa concluyó las torres, la cúpula y la fachada. En el remate de la portada se encontraban las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la claridad, elaboradas por Manuel Tolsa, terminadas en 1810. Gracias por compartirnos esta información, Axel, que es de gran apoyo. Ahora, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y nos cuenta Abraham una de sus historias impresionantes? Arturo era un joven de 17 años. Le gustaba ver los atardeceres. Solía pintarlos. Para él era algo único y sublime. Un día, en una de sus caminatas, se tropezó enfrente de una construcción que acababa de ser terminada. Para su sorpresa, no la logró distinguir con detalle, pues era de noche. Sin embargo, la poca luz que le otorgaba la luna le dio una pequeña vista de lo que era la catedral. No le tomó importancia y siguió su camino. Al día siguiente, caminando por este mismo sitio, vio la majestuosidad de la catedral y la admiró por un buen tiempo como todos los demás. Normalmente aquí acudían todos de rutina, siendo como su refugio hacia sus problemas. Con el tiempo, al ser una rutina y ser algo cotidiano en la vida de las personas, le restaron valor, pero Arturo la seguía admirando, cada día sin excepción, pues el último rayo de sol pegaba en la cara tallada de un ángel y terminaba en la punta de la catedral. Era algo mágico. Y junto con esto se percató de cómo las personas empezaban a pasar enfrente de ella como si nada. A veces se peleaban enfrente de ella, a veces ocurría la pérdida de un ser querido o una ruptura amorosa. Tantas cosas pasan aquí, y decidió pintar cada detalle de esa catedral, porque aparte era importante para nuestro país, puesto que es la evidencia de la evangelización y de la conquista. Regresamos con la historia de la catedral. ¿Nos puedes seguir contando, Ulises, por favor? En 1851, el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, se realizó una tercera dedicación. Fue el día que se consagró el ciprés de Lorenzo de la Hidalga en el altar mayor. La portada principal está conformada por 3 accesos, ya que la catedral cuenta con 5 naves en su planta, que son una central,
2 procesionales y 2 criptocolaterales. La puerta de la nave central se llama puerta jubilar y regularmente permanece cerrada. Solo se abre cada que hay un año jubilar, es decir, cada 25 años. Cuando muere un arzobispo, cuando toma posesión o cuando tenemos visita del sumo pontífice. La próxima apertura de esta será en 2025. Muy interesante, pero yo les quiero contar de otro tema interesante que es el interior de la catedral. Las puertas laterales corresponden a las naves procesionales que dan acceso al interior de la catedral y las otras 2 naves son criptocolaterales y detrás de estas se encuentran 7 capillas de cada lado, haciendo un total de 14 capillas. Detrás de la nave central tenemos 3 altares. El primero es el altar del perdón, que se enmarca con un retablo de estilo barroco jerónimo de Balbás, que desafortunadamente fue dañado en el 1967 por un incendio, y pese a esto ha quedado restaurado en su totalidad. Tiene la particularidad que contiene la imagen del Señor del Veneno, que es una escultura de pasta de caña. Detrás de este altar se encuentra el coro, que es una verdadera obra de arte, que cuenta con una sillería de madera de excelente talla. Tiene 2 niveles de sitiales, el alto para los canónigos y el bajo para los seises y sochantres. En la parte superior de los sitiales se encuentran figuras talladas de obispos y santos. La sillería original fue obra de Juan de Rojas en 1695 y también fue dañada en el incendio. Cuenta con un facistol de caoba adornado con figuras de marfil. Se usa para sostener los libros de coro y proviene de Filipinas, entonces parte de España. ¿Y él nos puede seguir contando? Claro, pues, en la parte alta de la sede del obispo se encontraba una pintura de Juan Correa y que se ubicaba en el frontispicio. Después del incendio y perderse, fue sustituida por una de Cristóbal de Villalpando. Se encuentran también los órganos de la catedral, el de la epístola, mandado a hacer a España y construido por Jorge Sesma en 1695, y el del Evangelio, elaborado en México por José de Nazarre, terminado en octubre de 1735. Este espacio es resguardado por una reja de Tumbaga y Calaín, y fue estrenada en 1730. Se fabricó en Macao, China. Posteriormente encontramos el altar mayor, que ha sido cambiado en diversas ocasiones, pero este último es elaborado por Ernesto Gómez Gallardo. Al fondo del altar se encuentran Reyes, que fue el primer ejemplo del barroco churrigueresco en América y fue esculpido por Jerónimo de Balbás, consagrado en 1737. Debe su nombre al cuadro de la adoración de los reyes y a las 2 esculturas de los reyes que llegaron a ser santos. La sacristía, también obra de arte de gran valor, se encuentra en el muro oriente del conjunto catedralicio y está revestida no solo por los elementos artísticos, sino porque es el lugar en que los sacerdotes se preparan y revisten para celebrar la liturgia. Contiene también las vestiduras antiguas de los sacerdotes que procedieron en el tiempo y una importante cantidad de reliquias que han sido enviadas a México por la Santa Sede. La sacristía es de estilo gótico flamígero y tiene pinturas monumentales realizadas por 2 grandes maestros, Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Ahora bien, Abraham, ¿me puedes apoyar con el resto? Impresionante. Creo yo que muchos mexicanos no conocen esto y es algo importante, ya que son datos que te sorprenden y también es más probable que personas que son católicas conozcan sobre estos temas. La catedral, como ya se mencionó, es una iglesia a la cual el acceso es gratis, tanto para turistas y personas creyentes que asisten a misas que proporciona esta. La situación geográfica de la catedral tiene un origen místico, pues se erige en el cruce entre las calzadas, que desde los 4 puntos cardinales conducían al centro espiritual de la capital azteca. Ahora bien, les contaremos datos interesantes sobre la Catedral Metropolitana. Fue la primera catedral de toda América. Por un pequeño templo dedicado a Xitle o a Quetzalcóatl, justo a un costado del Templo Mayor, lugar máximo de adoración a los aztecas. Incluso fue construida con el material de las pirámides y vestigios religiosos prehispánicos. Continuamente la iglesia ha estado en obras, pues de un siglo para acá, el suelo del centro histórico se ha hundido al menos 10 metros. Recordemos que se encuentra sobre un lago extinto, al igual que la ciudad entera. Según las leyendas urbanas, existe un túnel que conecta con la catedral del Templo Mayor, aún hoy. Desde hace mucho se ha hablado de los sótanos que yacen debajo de la catedral. Algunos bloggers han documentado estos pasadizos y en las fotos aparece cómo es que la catedral está construida sobre una pirámide, la de Tonatiuh.
que ha ido reapareciendo con el tiempo y ha ladeado el sagrario del templo. Debajo de la iglesia hay distintas criptas de los diversos arzobispos, pero quizá lo más impactante es que existe una piedra al centro, un altar azteca donde se cree que se realizaban sacrificios humanos. Tiene la capacidad de albergar hasta 56 campanas, aunque hoy tienen 35. Albergó la Biblioteca Turriana, que fue la segunda en existir en México, y cuyos algunos ejemplares aún se conservan en la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias, Yael. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa? Carla, ¿sabías tú que existen las catacumbas? Pues estas son una manera diferente de visitar los panteones que existen en la Ciudad de México en el día que se conmemora a los difuntos grandes. Ocurre debajo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde la historia que cuentan las tumbas son las de los clérigos importantes para la Iglesia Católica en la capital mexicana. El área no siempre está abierta al público, pero en esta fecha es posible recorrerla acompañados de guías, que van explicando y dando detalles de quienes aquí reposan. Las catacumbas se encuentran debajo del altar de los reyes. También yacen restos del primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien fue el primero en creer en la Virgen de Guadalupe, pues San Diego le había llevado el manto. A Fray Juan de Zumárraga se le colocó un monumento hecho en mármol y piedra. Debajo de este hay una piedra arqueológica representativa de las culturas prehispánicas. Dentro de este recinto se hallan los restos de 41 arzobispos que van desde 1587 hasta 1998. Y a los lados existen dos esculturas de monjes, talladas en madera. Una de las características representativas de cada tumba son los escudos que poseen, ya que señalan de qué familia provenían y su jerarquización dentro de la Arquidiócesis Primada de México. La importancia de este lugar radica en la transformación de creencias desde la cultura prehispánica y sus dioses hasta la mezcla de castas y la religión católica que se conformó después de la conquista. La demanda de estos 2 días fue tanta que el recinto estará abierto este fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es tan interesante, ya que son datos que realmente yo no conocía. Espero que con todo esto puedan interesarte y acudir a la catedral. Muchas gracias por escucharnos y por prestar atención.